para cualquier circunstancia. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por la discusión. Me parece a mí que es muy importante que lo digamos, porque hacemos una conversación, las normas, las leyes salen de los libros para hacer una conversación. Me parece que es una forma más entendible, una cosa que puede permitir que usted, que está de aquel lado, pueda tratar de que algo le sirva lo que aquí comentamos, que además nos divertimos mucho. Muy bien, doctor. Doctor, en primero, ¿qué es la propiedad? Desde luego que, mire, yo siempre he tratado de que nuestras charlas, nuestras manos, le digamos a la gente algo de antecedentes. Cuando nosotros hablamos, desde luego, la propiedad desde el punto de vista como lo estamos planteando, sin duda alguna que es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental establecido en la Constitución. Fíjese que las personas tienen atributos. Y uno de los atributos de las personas es su patrimonio, aparte de su nombre, domicilio, nacionalidad, también es su patrimonio, ¿verdad? Su identidad, su propio nombre, es su patrimonio. Y cuando hablamos del patrimonio, pues hablamos de la propiedad, de eso hablamos. Entonces la propiedad es un atributo de una persona física o moral que se traduce desde luego en su patrimonio. Por eso, déjeme decirle que quiero invitar a todos a que nos acompañen a descubrir todos estos instrumentos, formas de llevar a cabo la protección del patrimonio de las personas, tanto físicas como morales. La propiedad no es otra cosa más que un conjunto de bienes que pertenecen a una persona. La palabra propiedad proviene del término latín propietas satis, que significa, esto es algo muy importante, que significa ejercer el dominio sobre una cosa poseída. O sea, alguien puede decir, es que la propiedad es el que usa, goza, disfruta. El elemento fundamental de la propiedad es la disposición. Solamente es dueño aquel que puede disponer de la cosa. Y para poder disponer de la cosa, pues hay que tener el dominio sobre ella. Por eso la propiedad tiene que ver con el dominio que se ejerce sobre la cosa poseída. Esto es muy importante que lo podamos determinar, porque así vamos a entender, como vamos a hablar de distintas clases de propiedades. En este país existen muchas clases de propiedades. Bueno, no tanta, para no exagerarle, pero sí existen algunas clases de propiedades, varias clases de propiedades. Entonces, a diferencia de eso, la propiedad no es otra cosa más que un derecho real. Y cuando digo que es un derecho real, no digo que es un derecho personal en relación con los derechos personales. Los derechos personales son aquellos que tienen relación entre las personas, pero los derechos reales, como el caso que estoy señalando, es la relación que tiene el dueño con la cosa. Okay. Por eso hablo que es aquella posesión que se tiene el dominio sobre la cosa poseída. Cuando nosotros hablamos de derechos reales, estamos hablando de que se tiene un dominio sobre la cosa. Es una relación, la persona-cosa. Pero también se puede, la propiedad se puede heredar, ¿verdad? Sí, claro. La propiedad tiene muchas formas. Se puede usar, disfrutar, transmitir, heredar. La propiedad tiene muchas características. Por eso, a diferencia de lo que yo digo de los derechos personales, la cosa es maleable, no las personas, ¿no? Entonces la cosa usted la puede hacer, gozarla, disfrutarla, transmitirla, enajenarla, venderla, etcétera. Entonces, ¿y cuando es por expropiación, doctor? Bueno, déjeme comentarle que vamos a ir como el descuartizador. Por partes. Sí, no se me acelere, ¿no? O sea, espérese. Para todos hay nomás, espérese. Entonces, mire, déjeme decirle a usted que está en casita y a todos los que nos ven y nos escuchan, pues ya dije que la propiedad no es otra cosa más que el dominio que se tiene sobre una cosa poseída. Esa es la propiedad. Y puede ser propietario, son propietarios las personas. Y cuando hablo de las personas, hablo de las personas físicas o de las personas morales. Pero también hay otro sujeto que entra aquí, déjeme comentarle. ¿Sabe quién es el dueño de todas las cosas que hay en este país?
El dueño de todas las cosas que hay en este país, ¿verdad?, es la nación. Sí. Me parece que a veces uno no toma nota de lo que es, pero el único dueño de todas las cosas, del espacio mismo, es la nación. La nación. Y entonces, ¿qué es la nación? Pues la nación es un conjunto de personas, ¿verdad?, que tienen un territorio, una identidad, una cultura, un idioma, una lengua. Esa es la nación, nosotros somos la nación, todos somos la nación, todos componemos la nación. Pues déjeme decirle que la nación es el dueño de todas las tierras y aguas que hay en este país. De todas las tierras y aguas que hay en este país. Y no nomás de eso, de los recursos naturales, de los minerales, de los yacimientos, del petróleo, de las piedras preciosas, de las salinas de agua. Por cierto, hay una gran salinera en este país que está en Guerrero Negro, pero no es el tema, eso después lo platicamos. En Guerrero, yo creo que es la más importante de todo el país, la que está en Guerrero Negro, la salina. Es una enorme. Bueno, entonces déjeme decirle que del combustible y del espacio es la nación. Él es el verdadero dueño de todo. Pero la nación, fíjese usted que la nación la puede derivar. Y cuando la nación, si la nación es la dueña originaria, se llama propiedad originaria. La propiedad de la nación se llama propiedad originaria, la dueña. Pero la nación la puede derivar. ¿Y qué significa derivar? Pues que la puede trasladar, que la puede dar a otros. Y cuando la deriva se convierte en propiedad privada. En propiedad privada, o en propiedad pública, o en propiedad social, o en propiedad rural. Pero hay propiedades que no se pueden hacer eso, ¿verdad? Ya le veremos. No se me desespere. Entonces, déjeme hablarle de la propiedad. Ya lo dije. Entonces, si la nación es dueña de todo, la nación tiene la facultad entonces de derivarla. Y la puede derivar convirtiendo en la propiedad privada, que es la propiedad derivada a los particulares, que puede ser en propiedad pública, que puede ser en propiedad social, y en Zacatecas se genera otra, creo que nada más hay en Zacatecas y algo en Veracruz, lo que es la propiedad rural. Me voy a tratar de explicarlas, este tipo de propiedades, porque estoy hablando de los derechos humanos de propiedad que están en el texto constitucional. Entonces fíjese usted que la propiedad privada pues se puede entender. La propiedad privada, bueno, todas se pueden entender, pero la propiedad privada es más fácil. La propiedad privada es aquel conjunto de bienes que pertenecen a una persona. Ya lo dije. El derecho se aplica sobre las personas y nada más hay personas físicas y morales. Son todas las que hay, no hay más personas. Y entonces el derecho se aplica a las personas y las personas pueden tener un atributo de las personas, es el patrimonio. Y si un atributo de las personas es el patrimonio, se traduce a la propiedad. A la propiedad. Y entonces, y los particulares, estoy hablando de la propiedad privada, los particulares tienen, la nación les deriva la propiedad y tiene derechos exclusivos. Cuando a usted le dan algo, pues usted ya tiene un derecho exclusivo sobre ella. Incluso usted puede ya disfrutarla, gozarla, pero lo más importante, disponer de ella. Y fíjese lo que dice el Código Civil. La persona puede hacer con sus personas y sus bienes lo que mejor le plazca. Lo que quiero decir entonces que hasta usted puede destruirla si quiere. Claro, si no daña. Y también siempre y cuando no esté en centro histórico, porque tiene que dejarlo de la propiedad privada. Sí. Entonces la propiedad privada, la otra sería propiedad pública. Entonces la propiedad privada es una propiedad que usted puede incluso destruirla si no daña a terceros. Entonces, porque efectivamente, ya lo dije, usted puede en la propiedad privada, estamos en la propiedad privada, usted puede usar, disfrutar, gozar, pero sobre todo disponer. De esos bienes que se han sido derivados originariamente de la nación. Y entonces, déjeme decirle lo que me preguntaba ahorita para ya ir más o menos. Usted me hablaba de la expropiación. Pues déjeme decirle que la nación, que es la propietaria originaria, que la deriva en los particulares, se convierte en propiedad privada, déjeme decirle que la nación le pone, ¿cómo le diré? Le plantea modalidades, características, circunstancias, y le dice al particular,
Digo, no le dice, pues no entiende que así le dice, pues ya estoy diciendo que las leyes se salen de aquí para hacer una conversación, pues le dice el particular, te la doy, te la deriva. Pero le dice, porque siempre hay un pero, usted debe saber que sí, siempre hay. Entonces, le dice, pero si la necesito, te la voy a expropiar, te la voy a pedir. Porque déjeme decirle que también la expropiación no es un abuso de autoridad, ni es una discrecionalidad, no. La expropiación, para que alguien pueda invadir la esfera jurídica de un gobernado que tenga una propiedad, pues no llega la autoridad, llega y se la quita, no, hay un procedimiento, incluso hay una ley de expropiación. Entonces, hay un procedimiento meramente administrativo, que tiene que ver con la expropiación, pero necesita dos cosas importantes para que una cosa se pueda expropiar. Es decir, para que usted le quiten su terreno porque va a pasar allí una carretera, o porque va a hacer un hospital, o porque se necesita una escuela, un parque. Y entonces, para que a usted le quiten, usted que me está escuchando, para que a usted le invadan esa esfera jurídica de usted como gobernado, que le quieran afectar su patrimonio, tienen que cumplirse dos requisitos fundamentales. El primero es que esa expropiación, es decir, eso que le van a quitar a ustedes su terreno, de su bien, sea para un interés público. Es el primer requisito indispensable. Este requisito es sine qua non, es un requisito indispensable sin el cual no se puede hacer una situación de esta naturaleza. El otro requisito es, si bien es cierto, como ese es su patrimonio, es suyo, pues tendrán que pagárselo. ¿Y ahí dónde viene el monto y luego la tablita? Esto tiene que ver, entonces, ya dije que tiene que ser por causa de utilidad pública, pero también tiene que ser otra cosa importante, se lo tienen que pagar, y eso se llama que es mediante indemnización. Sí. Es decir, pero eso es muy importante lo que usted me acaba de decir, porque dice, ¿y quién le va a poner el precio? Sí. ¿Y quién le pone el precio? ¿Quién le pone el precio? Pues quien le pone el precio tampoco es arbitrario y abusivo. Quien le pone el precio, hay un instituto en ese, parece que se llama Cabildo, el que hace el catálogo, tiene el catálogo de bienes sobre terrenos, sobre bienes distintos a la tierra. Fíjense, hasta los mezquites, los nopales, cuando hace una expropiación, estoy hablando de terrenos rústicos que sirven para una carretera, quiero poner ese ejemplo, pues hay un catálogo de precios. Algo que ha sido muy importante y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que todo el tipo de expropiación en relación con los bienes tiene que hacerse a precio comercial. O sea, no es decir, que me dé lo que usted quiera, ¿verdad? O que me dé, ya ve que es muy usual que dice, oye, ¿y cuál es el valor comercial? Porque entonces quiere decir que hay otro valor. Otros dicen, es que es a valor catastral, como usted lo está catastrado en la institución de catastro, justamente lo que usted paga. Entonces, porque ahí está por metro cuadrado. Entonces, no es un valor catastral, el valor que se le debe dar a todos los bienes cuando son expropiados, ya hay una determinación en ese sentido, que tiene que ser, desde luego, a valor comercial. Entonces, ya lo dijimos. Solo le pueden invadir a usted, o para decirlo más claro, solo le pueden quitar a usted un predio, un terreno, o si tiene dos cuestiones fundamentales. En principio, que sea para la utilidad pública y que se la paguen. Y debe ser pagada a valor comercial, para que no se deje. Digo, no sé de quién, pero hay que decirlo, ¿no? Para que no se deje de quien quiera abusar de usted. Entonces, esto es muy indispensable. Estoy hablando de la propiedad privada. Entonces, la propiedad originaria, que es la nación, la propiedad originaria le pone condiciones entonces al particular y le dice, si la necesito, voy a expropiártela, pero te la voy a pagar, ¿verdad? Y no la voy a querer para mí, que soy el representante de la autoridad, sino la voy a querer para un beneficio común, para un beneficio público. O sea, que sea de interés social. Esto es muy importante, hay que tenerlo siempre en cuenta, que solamente así va a prosperar una expropiación, solamente así va a prosperar que le quiten a un particular un bien determinado. Pero vamos a hablar también de otra propiedad, ¿qué le parece? Digo, al menos que usted no esté satisfecha con eso. Si no, sí, es que también le iba a preguntar de las playas. Ya ve que ha habido muchos problemas con los hoteles. Déjeme decirle eso. Ese es
déjeme comentarle, mire, a propósito de playas, porque voy a tocar un punto que tiene que ver cómo se puede adquirir el dominio de las tierras y aguas. Y me voy a adelantar, usted está adelantada, pero mire, fíjese bien, o sea, no cualquier persona puede adquirir el dominio, o sea, no que lo goce, no que lo disfrute, sino el dominio, porque el que tiene el dominio puede transmitirla, incluso destruirla, ya lo dije, ¿verdad? Entonces, y unos son justamente los extranjeros. Sí. O sea, para adquirir el dominio de las cosas se requiere, para que un extranjero pueda adquirir el dominio sobre tierras y aguas, en principio tendrá que renunciar, ¿verdad?, a su nacionalidad. Es una forma de decirlo, no va a renunciar, ay, pues me tengo que hacer. No, lo que va a renunciar es que debe ser tratado como mexicano, porque los únicos que pueden adquirir el dominio sobre tierras y aguas en este país, para que quede claro, son los mexicanos por nacimiento o por naturalización. Así dice el artículo 27 constitucional. Yo no lo estoy inventando, ya lo dije, las leyes se salen aquí para conversarlas. Eso fue lo que dije. Entonces, pero dice además, porque estoy hablando de las formas de adquirir el dominio sobre tierras y aguas, y hace excepciones. Y una es los extranjeros, por ejemplo. Los extranjeros no pueden adquirir sobre la franja fronteriza de todo el país a 100 kilómetros de distancia. No lo pueden hacer. Es un impedimento. Y en relación con las playas, a 50 kilómetros. O sea, y si quieren adquirir algunos otros de naturaleza de bienes, tienen que renunciar, tienen que ser tratados como mexicanos en razón a los bienes, y que no busquen la protección de su país, así dice la solo tendrán que ser tratados como mexicanos en razón a los bienes. Y ya dije que a los mexicanos se les puede quitar la propiedad de beneficio público y mediante indemnización. Por eso es muy importante. Entonces, a otras personas, pues se me ocurre ahorita otras, me acuerdo de otras, a las asociaciones religiosas. También. A las asociaciones religiosas también se les pone un alto, porque ya ve cómo se despacharon con la cuchara. Sí, bueno, no vamos a meternos en este tema porque nos metemos históricamente, pero se despacharon con la cuchara grande, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, no que fueron corridos unos de aquí, ¿verdad? Digo, no vamos a tocar el tema porque está peligroso. Así le decimos, así le digamos. Pero sí se despachaba con la cuchara grande, se despachó con la cuchara grande de la iglesia. Y ahora la iglesia, bueno, las confesiones religiosas, para no decir la iglesia, al cabo todo el mundo ya sabe a quién me refiero. No es cierto. Sí. Entonces, las confesiones religiosas que ahora quieran tener patrimonio, porque ya pueden tener patrimonio, antes no podían, hasta la reforma del 92. Y ahora si quieren tener un patrimonio, si quieren tener bienes, porque ya tienen personalidad jurídica propia, las iglesias, por cierto, las iglesias que se conviertan en asociaciones religiosas, no todas las iglesias, solo aquellas que se conviertan. Ese es un buen tema, no lo voy a decir porque ese sería un buen tema, porque todas las asociaciones religiosas, todas las iglesias que se conviertan en asociaciones religiosas tendrán personalidad jurídica propia y tienen derecho, si el que tiene personalidad jurídica propia, tiene derecho a tener un patrimonio. Pero aquí las leyes sabias y justas dicen, solo podrán tener aquel patrimonio que puedan utilizar justamente para su objeto, para lo que fueron. Es decir, les dijeron, ya no te vas a poder despachar con la cuchara grande. Entonces, ya ahí está. Hay unas limitaciones, hay limitaciones. El artículo 130 regula perfectamente eso. El artículo 24, en relación con el 130 constitucional, señala perfectamente que para que se tenga una personalidad jurídica, una iglesia se tiene que convertir en asociación religiosa. Por eso hoy hablamos de asociaciones religiosas, ya no hablamos de iglesias, como ya no hablamos de sacerdotes ni de pastores, hoy hablamos de otra manera. Hoy tenemos otras formas de conducirnos y además para bien, ¿no? En este país tenemos, aquí en Zacatecas mismos tenemos una dirección de asuntos religiosos, ¿no? Tenemos una subsecretaría de asuntos religiosos. Entonces, déjeme decirle que no es el tema, pero hoy las asociaciones religiosas
una vez que se conviertan en eso a través de las iglesias, pues tienen una personalidad jurídica propia y hacen su patrimonio. Pero tienen las limitaciones. Justamente tienen que ver con los antecedentes históricos, aunque uno no lo quiera comentar. El que no recuerda su historia la vuelve a vivir. Algo así. Bueno, yo así le dejo para que no me vayan a decir que yo fui el que dije. Entonces, no se crean. Entonces, pues, o sea, uno está condenado a repetir la historia cuando no se conoce, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes, pues, mire, todos los artículos de la Constitución, no hay artículo que no tenga antecedentes, pero no cree que tiene un librito de antecedentes, tiene libros y libros y libros de antecedentes. Nosotros tenemos 136 artículos en la Constitución. Cuando uno va al Congreso, cuando uno incluso toma los textos, los libros donde viene un artículo tiene libros y libros y libros y libros. Entonces, todo tiene, lo que estoy diciendo es que todo tiene un antecedente. Todo sería absurdo pensar que no se tiene un antecedente. Entonces, lo que hoy tenemos no lo teníamos ayer. Esta es una sociedad totalmente cambiante, es una sociedad en movimiento y no sería desde luego ordinario el que tuviéramos las mismas normas, aunque nuestra Constitución sea desde 1917, que es la Constitución más vieja que hemos tenido, la que más ha durado. Sí. Es una Constitución longeva, vieja. Pero es una Constitución que se ha ido renovando. Que ha ido cambiando. Se ha ido como al paso del tiempo estableciéndose, poner nuevas cosas, por ejemplo lo del internet, bueno. Pues la Constitución, como cualquier documento que sea necesario para hacer viable desde luego la armonía colectiva, pues la Constitución se reforma, la Constitución se adiciona, la Constitución se deroga, incluso se abroga. Si no se hubiera abrogado, déjeme decirle que no tuviéramos todas las constituciones que hemos tenido, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas constituciones. Y entonces, a partir de la primera de 1824, que viene después la de 1836, y luego viene la del 43, y luego la del 57, y luego las reformas del 87, hasta llegar a la de 1917, pues se ha derogado, se ha abrogado, es quitar el todo y poner otra nueva. Entonces, incluso, no le voy a decir porque me voy a entretener, pero eso, lo que quiero decir entonces es que la Constitución se transforma. Por eso dije que este es un espacio donde la Constitución se vuelve en vida ordinaria y nosotros no vivimos igual que hace 100 años. Y hay valores y hay cosas que en esta parte fundamental de la Constitución pues se encuentra la filosofía, los principios, los valores de la doctrina del pueblo mexicano. Pero hemos cambiado de conductas, y si hemos cambiado de conductas, pues quiere decir que hay una necesidad de reformar, adicionar o derogar una norma. Entonces la Constitución ha cambiado, es una sociedad en movimiento. Déjeme decirle entonces, estamos hablando sobre los derechos humanos de propiedad establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un tema bonito porque además es un atributo de las personas físicas y morales, lo que tiene que ver con el patrimonio, y el patrimonio tiene que ver con la propiedad. Pero déjeme decirle que no nomás los particulares pueden poseer, pueden disfrutar y pueden disponer de bienes, también el Estado. El Estado o las entidades, para no decir el Estado, porque está mal dicho el Estado, porque el Estado, recuerde que somos todos, el Estado es sus elementos son la población, territorio y el poder, y sus componentes, la soberanía y el orden jurídico. Mejor vamos a decir la autoridad, o vamos a decir todos los organismos públicos descentralizados, concentrados, que tienen personalidad jurídica propia, y que forman parte de la administración pública federal, estatal y municipal, tienen derecho igual que los particulares a tener bienes, a tener patrimonio. Pues usted dice, esa camioneta es del ayuntamiento, esa camioneta es de... esa camioneta que andaba en Walmart. Y en horas inhábiles. Eso tampoco lo vamos Ese es otro tema. Pero es importante que lo digamos, que pues es que tenemos que decir que la autoridad, para no decir el Estado, es una persona. Es una persona moral. El Estado es la persona moral por excelencia, y en consecuencia el Estado también tiene un patrimonio, y si tiene un patrimonio entonces también tiene propiedades, y eso se llama propiedad pública o propiedad estatal.
Y entonces, bajo esa premisa, quiero decirle que la propiedad pública, desde luego, es aquella que pertenece, como ya lo dije, a un organismo público con personalidad jurídica propia en cualquiera de los niveles, federal, estatal y municipal. Tiene características al igual que la propiedad privada. La propiedad pública es embargable, la propiedad pública es transferible. ¿Y quién la transfiere? La propiedad pública, pues quien tenga la titularidad de la en ese momento. Fíjese, por ejemplo, ¿quién es el titular? ¿Qué dice? ¿Quién la puede transmitir? Es una buena pregunta. Para poder diferenciar nosotros si es una propiedad pública, si es una propiedad privada, si es una propiedad social o si es una propiedad rural, lo primero que tenemos que ver es quién es el titular. Y cuando digo quién es el titular, estoy diciendo quién puede transmitirla, quién tiene el dominio sobre ella para transmitirla, ¿verdad? Porque yo la puedo usar, incluso no usar, disfrutar y gozar si usted quiere, pero déjeme decirle que no puedo transmitir el dominio de ella, o no puedo transmitirla si no ejerzo sobre ella un dominio, es decir, si no soy su titular. ¿Quién puede dar una cosa en una propiedad privada? Pues que es quien sea el dueño. ¿Y cómo se acredita que es el dueño? Pues hay documentos para acreditar quién es el dueño. Pues lo mismo acá. Si lo digo que la propiedad pública es aquella que pertenece a un organismo público con personalidad jurídica, ¿verdad? Es la que puede ser cualquier organismo público que tenga personalidad jurídica. Mire, desde luego que el Estado, ya lo dije, es una persona y por lo tanto tiene derecho a poseer bienes. Incluso, ahora estamos hablando de bienes, claro, públicos. Bienes que tienen que ver, administrarlos en beneficio de la colectividad, de las sociedades, estoy diciendo, pues no son dueños ellos en lo particular, pero la entidad pública, con personalidad jurídica pública llamada fulana de tal, ella sí tiene esa. Lo hace desde luego a través de sus representantes. La autoridad se encarna en personas. Sería absurdo, no, si no sé, que el Poder Ejecutivo, pues el Poder Ejecutivo ya sabemos quién lo representa. El Poder Legislativo ya sabemos quién lo representa. El Poder Judicial ya sabemos quién lo representa. Sería absurdo no pensar así. Bueno, y entonces, todo esto que tiene que ver. Mire, por ejemplo, la propiedad pública, lo que tiene, se hace uso destinado a la colectividad, como ya lo dije, incluye recursos naturales, aguas nacionales, lo que tiene que ver con el gobierno federal, el gobierno municipal, aguas, plazas, jardines, carretera, todo aquello que tiene que ver con una distribución de carácter público y de beneficio social. Es muy importante señalarlo, porque ya lo dije, el único dueño de todo, quien tiene la propiedad originaria, ya lo señalé, que es la nación. Y ya dije que la nación la puede derivar o se la puede pasar, o como usted quiera llamarle, como se le haga más fácil decirlo, se la puede pasar a los particulares, que la convierten en propiedad privada, a las autoridades para convertirlas en propiedad pública o propiedad estatal, a los campesinos para convertirla en propiedad social, en propiedad ejidal, y ya a los propiedad rural, que le voy a hacer un espacio especial a la propiedad rural, porque Zacatecas quizás es la única que ahora en este momento en el país tenga propiedad rural, y bastante propiedad rural. Pero vámonos por partes, si no nos desesperamos y así no vamos a hacer. Entonces, creo que lo que tiene que ver, ya llevamos dos, ya hemos explicado medianamente lo que es la propiedad privada y lo que es la propiedad rural, la propiedad pública. Pero vamos a ver la propiedad social. La propiedad social, hay un engaño aquí, fíjese que duro lo digo, la propiedad social no es la que es propiedad de todos, no es la propiedad de todos, la propiedad social no es la propiedad de todos, es la propiedad social y es de todos, no, la propiedad social, esta propiedad social que tenemos en este país es una propiedad sui generis. Y cuando digo que es una sociedad sui generis, estoy diciendo que es una propiedad particular, es una particular muy especial. La propiedad social en este país, para clasificar la propiedad social en este país, es la que es producto de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Y que está en el texto del 27 constitucional, y que tiene que ver con la materia agraria, que tiene que ver con los ejidos y la propiedad comunal.
y la propiedad comunal. Entonces, en la propiedad social, el titular de la propiedad social, porque estamos buscando quiénes son los titulares, para entender de qué propiedad estamos hablando. El titular de la propiedad social no es el ejidatario. Estoy hablando de la materia agraria, no es el campesino, no es el avecindado, no es el posesionario, no. Quien es el propietario, quien puede disponer de la propiedad social, es el ejido. ¿Y quién es el ejido? Es el conjunto de todos los que ya dije, ¿verdad? Todos ellos, por eso uno sabe, ¿verdad? O los que saben que la máxima autoridad en los ejidos pues es la asamblea ejidal. La asamblea ejidal de la que pueda disponer. Es decir, fíjese que hay una cosa, pero déjeme decirle que estoy un poco triste. Pues, ¿por qué estás triste? Porque en Zacatecas se está terminando la propiedad social. Y cuando digo que tampoco trato de alarmar a la gente, ni mucho menos. No, pero se está terminando la propiedad social. Esa es una verdad. Se están terminando los ejidos. Fíjese, a partir de la reforma de 1992, que ahorita me recuerdo, y que se me ocurre señalar, a partir de la reforma de 1992, que fue una reforma del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, es una reforma que intentó, o que no intentó, ha logrado, porque hay que decirlo, ha logrado convertir la propiedad social en propiedad privada. Y ahora le pongo un ejemplo en Zacatecas, y así sucede en todo el país. De los 800 y tantos ejidos que había en Zacatecas, porque teníamos muchos ejidos, hoy no quedan ni 40. Quedan muy poquitos. Hoy no quedan ni 40. Y no quedan ni 40 porque ahora esa propiedad social se ha convertido en propiedad privada. Que ya entra el RAN y ya... Sí, se han ido certificando. Usted debe recordar que en la reforma de 1992 se crearon 3 instituciones importantes que tienen que ver con el artículo 27. Uno que era, desde luego, la Procuraduría Agraria, otro que tiene que ver con el Registro Agrario Nacional, la gente lo conoce como el RAN, y otro que tiene que ver con los tribunales agrarios. Y entonces... la propiedad, justamente para entrar a ahora los ejidos se certifican. Los ejidos se certifican, eso quiere decir que se limitan, se miden y luego se generan escrituras y se convierte la propiedad social, lo que era todo el ejido, ahora está en manos de particulares. Sí, incluso. ¿Quiénes son esos particulares? Pues a lo mejor los mismos campesinos ejidatarios, o quién sabe, y vaya usted a saber. O a lo mejor que hayan vendido por partecitas. No empecemos, porque vamos a pensar que aquí todos somos rectos y tenemos... Okay. Aquí nadie... Entonces, porque eso es lo que sucede justamente. Fíjense, las ciudades se están ruralizando. Bueno, ese no es el tema, pero es cierto, porque los campesinos venden sus tierras. Sí, las venden sus tierras. Y además, hoy los productos, cuando se tiene el caso de Zacatecas, que es productor de frijol, cuando hay mucho frijol no vale. Bueno, ya no nos metamos, no vamos a meternos. O llega llega la plaga. No me hable de coyotes, ni me hable de plagas, no nos vamos a meter en eso. Estamos hablando de otra cosa, porque eso es más delicado. Pero no vale el producto. Sí, pues, aquí en Zacatecas se han producido hasta 800,000 hectáreas, 800,000 toneladas, que se han ido a estados deficitarios y se las compran. Ya vamos a seguirle, porque si no nos vamos a meter en problemas. ¿Tenemos saludos, doctor? Sí, muchas gracias. Sí, aquí nuestro jefe Filomeno Pinedo. Sí. Saludos, licenciado Rafael. Muchas gracias. Sus exposiciones siempre tan didácticas y de interés de la comunidad. Y también de Bris Reyes, saludos cordiales para el doctor. Muchas gracias, muy amables. Me da mucho gusto que hable el jefe, porque señal de que, bueno, de que vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Entonces, déjeme comentarle, esto es muy importante lo que le digo, porque este es un canal de la universidad donde hay crítica, donde hay reflexión, donde hay análisis, y este es un espacio donde estamos obligados a señalar lo que podamos en la mejor medida que podamos. Entonces, déjeme decirle que la propiedad social está a punto de terminarse. Y eso es... Decían los doctrinarios que la propiedad social era la más hermosa que podía haber, porque es una propiedad donde todos
donde es de todos. De todos construyen, todos. Pero déjenme decir el pensamiento de muchos de nosotros, no de usted, de algunos de nosotros como irresponsables. Decimos, lo que es de todos no es de nadie. No es de nadie. Y entonces, como lo que es de todos no es de nadie, entonces no lo cuidamos. Y entonces, sí tengo que decir que justamente a partir de la reforma de 1992 empieza a desaparecer la propiedad social en Zacatecas, y yo creo que había que, no me lo crea a mí, pero de 800 y tantos, porque lo recuerdo bien, ejidos que había, hoy quedan no menos de 40. Entonces quiere decir que la propiedad social está a punto de terminarse. Pero fíjese que lo voy a decir, seguro no lo veré, ni muchos lo veremos, pero lo que se han olvidado es que uno de los grandes, quizás el más grande problema que teníamos nosotros antes de la Revolución Mexicana eran los latifundios, los grandes terratenientes, los caciques, y una de las causas más importantes que fuimos a la Revolución Mexicana fue eso, el acaparamiento de la tenencia de la tierra, y por eso entró Zapata, Villa, y entraron todos a darle. Y justamente el triunfo de la Revolución Mexicana se debe a la clase campesina, porque ellos iban por sus tierras, estaban cansados de trabajarle al hacendado, al terrateniente. Ahí está la historia, que no la vamos a decir, pero que usted la sabe bien, solo le recordamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que lo voy a decir. Si se siguen acaparando, a ver, ¿quién compra las tierras? Pues quien puede comprarlas. Sí. Y eso no las compra el campesino. ¿Quién tiene dinero? Quien tiene dinero. No se olvide que el acaparamiento de tierras fue producto que se hiciera la Revolución Mexicana. Bueno, ahí se los dejo, ya no vamos a platicar porque no es el tema. Entonces me parece importante, voy a tratar de terminar rápido, voy a ver lo que es la propiedad rural. ¿Cuál es la propiedad rural? De esa propiedad casi la gente no habla, incluso ya les dije que en el país, yo creo que algo quedaba en Veracruz, pero en Zacatecas sí queda mucha propiedad rural. La propiedad rural, para no decírselo tanto, porque ya vamos a terminar el programa, se nos va bien rápido. Muy rápido. Bastante rápido. La propiedad rural son los excedentes de las haciendas, establecidas cuando, producto de la Revolución Mexicana, se pone límites a la propiedad. Se le pone límites. Esto es muy importante. Entonces hay límites a la propiedad, y entonces se establece que todos los que excedan esos límites deberán, en el caso de la propiedad ejidal es una propiedad que se dona, pero en el caso de la propiedad rural es una propiedad que se compra, que se adquiere. Son los excedentes de las haciendas. Sí, de las haciendas, porque aquí estamos, teníamos era haciendas. Era hacienda. Y entonces, este tipo de propiedad, la propiedad rural, en Zacatecas hay mucha propiedad rural todavía, debe haber creo que más de 500,000 hectáreas, pero llegó a ser 1,500,000 hectáreas de propiedad rural. Creo que la propiedad rural, cuando se nos ponen los límites a la pequeña propiedad, solo para que tenga usted tenga una idea, los límites de la pequeña propiedad agrícola, por ejemplo, por individuo es de 100 hectáreas. De 100 hectáreas es de riego, o también se utiliza la palabra temporal. De húmedo de primera, como si fuera igual que el riego. De 100 hectáreas, pero si es de temporal, el límite son 200, son dos más, depende de lo que se siembra. Pero si usted siembra, por ejemplo, algodón, el límite de la pequeña propiedad, por decirle algo, son 150 hectáreas, pero si usted siembra plátano, nopal, árboles frutales, son 300 hectáreas. Sí, porque entre cada árbol tiene que haber cierta distancia, ¿verdad? Sí, bueno, y creo que son otro tipo de productos, y 300 hectáreas, por ejemplo. Ahora, también
se le puso límites a la pequeña, no solamente a la pequeña propiedad agrícola, también en los límites a la pequeña propiedad ganadera. Los límites a la pequeña propiedad ganadera son hasta 500 cabezas de ganado mayor para mantenerlas, o bien el equivalente a ganado menor. Que ese no es el tema, pero fíjese que es bien importante porque estoy hablando de la propiedad rural y le estoy hablando de cómo se dan los límites a la pequeña propiedad. Y esos límites, una vez que se establecen los límites a la pequeña propiedad, todo el sobrante se convierte en propiedad rural. Incluso le debo decir que la propiedad rural es antes que el ejido, porque es la oportunidad que le dieron a los hacendados. Vende las parcelas, vende las tierras y no dividieron las parcelas. Mire, hay dos casos que me gustaría que, en el caso en Loreto, hay una cuestión que tiene que ver Bivalentes y Trancoso, que después se las voy a contar, sí, porque nos toma el tiempo, esto está emocionante, hasta yo quisiera saber qué voy a decir. Pues yo muchas gracias, le agradezco a todo el auditorio, esto es emocionante, no se olvide de los Mártires de la Blanquita, que fue un fraccionamiento rural, no se olvide de Bivalentes, de San Marcos y Loreto, que tiene que ver en Loreto, que tiene que ver con el fraccionamiento rural, y no se olvide que en Zacatecas hay mucha propiedad rural, y no se olvide, si usted es abogado o lo es, que no vaya a tener usted un procedimiento en los tribunales agrarios. Aquí tenemos la Dirección de Fraccionamientos Rurales en el estado de Zacatecas. ¿Sus contactos, doctor, para que los...? Bueno, yo yo estoy en Rayón 500, en Insurgentes 320, aquí en el centro de Zacatecas. Que nos consulten, que nos digan, que a todos es gratuito, no crea usted que cobran, no. Entonces la gente nos puede con mucho gusto consultar. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Esto fue Usted y el Derecho. Mi nombre es Montserrat Núñez Corbera y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias.